Son las 8:36, recibimos ahora a dos congresistas, el señor Javier Velázquez Quesquén del APRA y el señor César Vázquez, vocero de la bancada de APP. Muchas gracias por estar acá. Sé que de acá parten al Congreso porque hay pleno hoy y hay pleno mañana y eventualmente asistirán a la Comisión de Presupuesto que debe aprobar el presupuesto antes del fin de semana próximo. Naturalmente queremos hablar en primer lugar por el pedido de asilo formulado por el expresidente Alan García y por eso queremos conocer la opinión del señor Velázquez Quesquén de cómo está evolucionando esta gestión después de que el Perú haya entregado a Uruguay vía el embajador un documento informativo en el que se afirma que nuestra democracia es plenamente vigente y que no hay persecuciones políticas en el Perú. Señor Velázquez Quesquén. Mire, sí, ayer el gobierno ha hecho llegar una nota diplomática. La Constitución reconoce de que, o sea, el Estado, nosotros reconocemos el asilo político. Además, la propia Constitución establece, dice que una vez que el Estado otorgante del asilo lo califica de esa manera, nosotros debemos aceptarlo sin ningún cuestionamiento. Hay discusiones jurídicas, he visto que sí está bien, que el salvoconducto se lo damos mañana, en 15 días, qué sé yo. Yo creo que hay que dejar, si se está haciendo el ejercicio de una figura de esta naturaleza, es obvio que yo creo que no podemos distraernos en discusiones. Mi apreciación personal es que cuando nosotros decimos hay una persecución política, hablamos del Estado. Y el Estado no solamente es el gobierno. Pueden ser instituciones del Estado y sectores de estas instituciones. Nosotros tenemos, por ejemplo, la percepción, y eso está demostrado. El presidente García ha sido citado 48 veces a la Fiscalía. Y ha asistido 48 veces y lo que nos sorprende es que súbitamente le suspenden una diligencia, luego inmediatamente le amplían a 2 delitos más. El gobierno, lejos de mantener independencia con relación a esos hechos, la tolera y participa, porque el 17 de este mes recién el juez define el impedimento de salida del país de 18 meses, pero del 14 ya Migraciones, expeditivamente, o sea, el gobierno, y había mandado oficio de alerta para que tomen sus precauciones en las fronteras. Eso podría estar bien. Preventiva para que se enteren rápidamente si el sábado hubiese orden judicial. Nota preventiva. Nosotros hemos tenido ministro del Interior. Esa famosa nota preventiva no existe, solo existe en la imaginación de quienes quieren justificar una innecesaria intromisión del gobierno. ¿Ya? Innecesaria. Entonces, y lo segundo es lo que ha dicho el doctor Blumen Fortini, lo acaba de decir el defensor del pueblo. La detención preliminar, la prisión preventiva es la última ratio. Los jueces están obligados por mandato de la Constitución a respetar los fallos vinculantes del Tribunal Constitucional. ¿Celebraron ustedes cuando se le impuso a Ollanta Humala y su cónyuge? Por eso le digo, mi apreciación es la siguiente, se la digo lo siguiente. Vivimos en una democracia débil, pero donde se afecta gravemente el Estado de Derecho. De acuerdo con el punto, y creo que desde distintas tribunas, curiosamente, a pesar de que se habla de una carga un montón de la prensa, desde distintas tribunas la mayoría de periodistas, líderes de opinión, medios de comunicación han condenado la prisión preventiva y el exceso de prisión preventiva. Pero ustedes no estaban en ese punto. No había ese pedido, había solo un impedimento de salida del país. Mira, y no parecía haber argumentos para pedirla todavía, porque no había suficientes elementos de juicio, ¿no? Fuimos consultados, yo estuve en Chiclayo. Me pareció bien que el presidente se allanara al impedimento. Era lo que le correspondía, ¿no? Estaba muy bien. Pero horas después, la fuente que advirtió, o sea, cuando Alan estaba aterrizando de Madrid acá, se conoció de que iban a suspender la diligencia. Ya se conocía. Y de esa misma fuente salió que inmediatamente después del pedido de presión iba a salir una detención preliminar el día lunes. Varios puntos ahí. Sí. Creo que primero la audiencia había sido fechada mucho tiempo antes, sí, ¿no? Claro. Y lo ha reconocido el fiscal Vela, lo ha reconocido el fiscal Pérez, que les llegó información de último minuto. No tenía mucho sentido citar al señor García mientras no pudieran evaluar esa información que venía del Brasil. Bueno, la revisaron y el señor García se presentó a la audiencia y contestó sin ningún problema todas las preguntas que le hicieron. Es decir, no hubo una celada en el sentido de... No hubo una celada en el sentido que lo llevaron y le pusieron a enmarrocarlo, ¿no? Es que obviamente. No, pero se cumplió con los requisitos, ¿no?
el que ha graficado bien esta situación es el hijo del expresidente García, ¿no? No hay fiscal que pueda... El doctor Pérez puede tener su percepción que tenga, pero todos los fiscales y los jueces tienen que tener como el elemento orientador la Constitución y la ley, no están por encima de eso. Y yo creo que lo que estamos haciendo es politizando la actividad judicial. Ahora, nosotros tuvimos esa información y yo no estuve en Lima, pero la alta dirección le sugirió al presidente que solicitara ese tema. Ahora, Vela ha dicho dos cosas, ¿eh? El doctor Vela ha dicho que no podía darse la detención preventiva porque se trataba de una sospecha inicial. Entonces, si tú eso lo ponderas con lo que ha establecido el Tribunal Constitucional y lo que hace 15 días en esta emisora dijo el presidente del Tribunal Constitucional, la privación de la libertad es la última ratio, lo ha establecido el Tribunal Constitucional. Congresista Velázquez, es que ustedes tienen su fuente, entendemos que dentro de Fiscalía nadie nos las quiere precisar y no tienen por qué especificarla, pero confían ciegamente en una información que podría estar tergiversada, punto uno. No, por si acaso, el tema de la suspensión de la diligencia... No estamos hablando de eso, estamos hablando de la advertencia de que se iba a dar prisión preventiva. Punto número uno. Punto número dos, y ahí me gustaría que me aclare. No, a las personas no se les da prisión preventiva porque el delito sea grave o porque haya un indicio muy fuerte. A Keiko Fujimori se le ha dado, discutible o no, por interferencia de la justicia, que había algunos elementos. Ollanthumala y Nadine Heredia por peligro de fuga y también por interferencia de la justicia. Aparentemente con Alan García no había ninguno de esos dos elementos. Se había presentado a todas las audiencias y no estaba interfiriendo en la justicia. El lunes se le iba a pedir detención preliminar. Parte de esa premisa, pero claro, pero eso no está confirmado, pues. Mira, es como el fiscal que dice que no es verdad. El juez, el doctor Vela ha establecido que no podían ir a una medida extrema porque se trataba de una sospecha inicial simple, así le llaman el derecho. No dijo que no podía, dijo que de ninguna manera le correspondía, que no estaban ni siquiera en ese escenario. Pero fíjate, el presidente le suspenden una diligencia y luego lo citan para el viernes, él viene de Madrid, y el argumento que da el fiscal en la evaluación del impedimento de salir del país dice que el presidente en un escrito ha puesto una dirección de Madrid y otra dirección de Lima. ¿Acaso no leen el Código Civil? Hay el distrito múltiple. Yo vivo entre Lima y Chiclayo. Yo trabajo en Lima, vivo en Chiclayo. Y puedo señalar cualquiera de los domicilios porque hay domicilio alterno. Pero para eso existe la defensa. Para eso existe la defensa. Y entiendo las sospechas y entiendo el temor. Además, cualquier preocupación, el doctor Vela acaba de decir que la investigación no va a parar, va a continuar. Mira, hay varios elementos jurídicos que no lo voy a decir porque eso que lo haga el abogado del presidente García. Bueno, veremos. Pero es elemental. Pero hay que reconocer que ustedes toman una decisión, el señor García toma la decisión sobre la base de un indicio, sospecha, dato, sí, no sobre la base de un hecho concreto. El fiscal, ¿no? Pérez ha tomado la traducción que ha hecho IDL. O sea, viene la información de Brasil, se la pasan a IDL y tú ves, ahí está, en YouTube, el fundamento del fiscal Pérez es... ¿Cómo saben que no fue IDL? ¿Cómo saben que no fue un elemento que se...? Porque usa la traducción que hizo IDL, porque ese documento tiene que someterse a una traducción oficial que no se ha hecho. Bueno, eso se tiene que pero demasiada presunción para tomar una medida tan extrema como asilarse en una embajada y hablar de persecución política. ¿Cómo no? Mira, yo lo acabo de explicar, de repente no compartan mi idea. El Estado no solamente es el Poder Ejecutivo, yo sí creo que el Poder Ejecutivo tolera y le estimula. El solo hecho del día, ayer he visto con tristeza, en este medio creo en tu programa, ¿qué dijo el ministro de Justicia? Que el presidente pidió la cabeza del fiscal porque como viaja por todo el Perú, escuchaba la voz de la calle. Y tú pidió que se apartara, no destituido, como dice la carta de García, quiero decirte que se apartara mientras dure la investigación. Fernando, estoy en condiciones de decirte, sí. Yo tuve acceso, a mí me entregaron, un funcionario me entregó el proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público, promovido por el gobierno. El primer ministro no lo negó. Y segundo, estoy en condiciones de decir que ese documento ha estado en todos los ministerios ya a punto de salir. Pero, congresista, solo para terminar de tratar de entender el razonamiento. No, mira, señor Vázquez.
Es que me olvidé lo que iba a decir. El señor Chávez sigue en su puesto. Por más que el presidente ha pedido su cabeza, hay que reconocerlo, a mí me parece de manera excesiva, en calles y plazas. Usted leyó un proyecto que finalmente no se presentó. ¿No da cuenta eso de que hay un equilibrio de poderes? Que por más que el presidente quiera hacer lo que le da la gana, al final no lo consigue. No, lo que sí no he visto, en los últimos 20 años, después del golpe de Estado de Fujimori, yo no he visto un gobierno activamente con sus aliados pidiendo que el Congreso se pronuncie. ¿Cuáles son sus aliados? No tiene bancada en el Congreso. El señor encabezado por Gino Costa. César Vázquez. Encabezado por Gino Costa. Gino Costa, pero no tiene bancada, Gino Costa. Por favor, el tiempo corre, señor Velázquez. Y los fujimoristas tienen la mitad del Congreso. Son oficialistas. Yo de verdad no me alineo con nosotros hemos gobernado el país con el fiscal que le ha tocado. No hemos buscado nuestro fiscal a la medida. Lo hemos comprendido. Señor Vázquez, su opinión sobre lo que acaba de oír de su colega. Claro, primero, buenos días. Buenos días, congresista. Buenos días al Perú. Aclararle primero a Javier que, no somos aliados del gobierno, no estamos aquí para defender al presidente, mucho menos. Sin embargo, como partido Alianza para el Progreso ya nos hemos pronunciado públicamente sobre este pedido que consideramos injustificado, además absolutamente rechazable, como el pedido de asilo del presidente Alan García, porque creemos que es una burla a los ciudadanos, ¿no? Que esperan que la ley sea igual para todos, y sobre todo para aquellos que han tenido el honor, el privilegio de ser mandatarios de nuestro país. Consideramos que no existe tal persecución política, es más, creemos absolutamente que vivimos en un Estado de Derecho. El hecho mismo de que el colega Velázquez hoy exprese, por ejemplo, que no vivimos en un Estado de Derecho, ¿no? Eso confirma que sí vivimos en un Estado de Derecho, porque él y muchos colegas, sus colegas del APRA, le han dicho de todo al presidente, a muchos funcionarios del Estado, y no son perseguidos ellos, ¿no? Muchas gracias.